100.5. Son las 8:43 minutos. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Como siempre, inicio con la palabra de Dios. Marcos 9:23. Para el que cree, todo es posible. Lo que hay que hacer es creer y sobre todo creer en Jesús, y todo es posible. Miren, mi comentario de ayer, yo decía que el reto de la Junta Central Electoral, el reto de la Junta era no ponerse a discutir sobre la ley, sino asumir que su responsabilidad es aplicar lo que decidió el Congreso. Y me alegra mucho, ayer recibí una declaración del presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Julio César Castaño Guzmán, me hizo llegar, le agradezco mucho, una declaración que hizo pública planteando que lógicamente la tarea de la Junta, y eso ya estaba evaluándolo en función de que es un hecho ya la ley, y que además inmediatamente sea promulgada ya con todas las reglas que implica, aprobada, promulgada y publicada en la Gaceta Oficial, la Junta va a convocar a los partidos políticos, a las agrupaciones, a los movimientos, para entonces reglamentar. Eso es lo correcto. La misma ley establece que la reglamentación específica, es decir, hay unos detalles en lo que tiene que ver con tiempo, logística, tecnología y recursos, asimismo dice la Junta en su declaración, el presidente de la Junta, y lógicamente que va a buscar un consenso, un acuerdo. Eso es lo correcto. Así que felicito al doctor Julio César Castaño Guzmán, que entendió, al principio, ¿verdad? Algunos podían entender que por la explicación que él le dio a los partidos, él tal vez tenía una posición contraria a lo que se decidiera, pero evidentemente que su tarea no es ser contrario, no, su tarea es aplicar lo que la ley establece, y la ley ya estableció algo específico. Ahora reglamentarlo, le dio como responsabilidad a la Junta, y que lógicamente sea también en base al consenso, porque como él muy bien dice, la razón de ser del sistema electoral son los partidos políticos, la razón de ser fundamental, porque reglamentan las elecciones, y las elecciones, el actor básico es los que ofertan candidatos y el pueblo que elige esos candidatos. Entonces, con ese sector, que es el sector de los partidos, hay que tener siempre un trato correcto, una coordinación, una concertación, y la Junta es ese mecanismo. Cuando hay situaciones que lógicamente que hay que tomar decisiones, se toman las decisiones, pero en principio todo debe ser concertado y todo debe ser coordinado con los partidos políticos. Así que saludo esta declaración y creo que va en la ruta correcta, y ya el panorama de unas elecciones que van a ser muy difíciles, porque las elecciones del 2020, yo reitero, van a ser muy difíciles. Van a ser 2 elecciones, ahora serán varias, porque tendrá que la Junta hacer las primarias de los partidos que decidan hacer primarias, que yo creo que van a ser los 2 más grandes nada más, primarias de esa naturaleza, y luego entonces hacer las elecciones en febrero, que son municipales y congresionales, y entonces la de mayo, que serán las presidenciales. Un gran reto tiene creo las congresionales y las congresuales y las nacionales en mayo. Ese reto de la Junta tiene que asumirlo con eficacia, con humildad, con efectividad y sobre todo con una visión de concertación y de acuerdo entre todas las partes. Ojalá que ese sea el espíritu que prime en ese aspecto. Por otro lado, miren, yo siempre he dicho que el tema de las 3 causales sobre el aborto es una estrategia, sobre todo de sectores de los Estados Unidos y sectores nacionales que quieren que se apruebe el aborto y que se viole la Constitución de la República Dominicana. Yo siempre he planteado eso porque evidentemente esa es la estrategia que se ha llevado en América Latina. En Argentina, esa misma orientación estaban llevando. La Constitución de Argentina prohíbe el aborto, pero desde hace tiempo hay un sector, sobre todo un sector de gente vinculada a la izquierda, feministas y una parte del partido de gobierno, que logró, a pesar de que se había rechazado en varias ocasiones que se incluyera como parte de la agenda del Congreso, logró que se incluyera en el Congreso y que se votara precisamente la despenalización en 3 aspectos, igual que aquí, en 3 aspectos, entre ellos abiertamente hasta las 14 semanas. Allá son un poquito más radicales que aquí. Aquí las 3 causales establecen no la despenalización completa, ya planteaban hasta las 14 semanas la despenalización completa, más algunas otras causales. ¿Qué pasó entonces? Miren, hubo una discusión, la sociedad prácticamente se dividió
y empezó entonces un movimiento a favor, que lo usaba el color verde, y un movimiento en contra de la despenalización del aborto que usaba el color azul. La sociedad argentina prácticamente se dividió de manera muy importante en un sector defendiendo una parte y otro sector defendiendo otra. En el Congreso, allá hay Senado y Cámara de Diputados, igual que aquí. En la Cámara de Diputados logró el pasado 14 de junio que se aprobara 129 votos a favor, 125 en contra de la despenalización del aborto. Lógicamente, faltaba el Senado. En el Senado de la República se votó en el día de ayer, de Argentina, y gracias a Dios, ¿verdad?, ganó el que no se despenalizara. Los senadores votaron, 38 senadores a favor, en contra de que se despenalizara el aborto, y 31 a favor, por lo cual se cayó ese proyecto. O sea, se mantiene penalizado el aborto en Argentina. Argentina es una nación con una característica muy especial. Evidentemente esto ha logrado tanto porque en todos los sectores, en todos los sitios hay gente que siempre va a tratar de plantear esta situación. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? No habrá menos aborto en Argentina. Nadie está hablando de que habrá menos. Porque se haya seguido penalizando no significa ni se quita tampoco que habrá menos aborto. En ningún sitio, ayer lo demostraron en las discusiones varios médicos, incluido porque el gobierno está dividido en dos sectores, un sector que lo apoya y un sector que está en contra, y ambos dieron las informaciones y las pruebas claras, ni uno ni otro. Lo que decía una de las que mejor lo defendió, que el aborto es una tragedia, lo que hace es sumarle a la mujer una nueva herida más, y legalizar el aborto es admitir lisa y llanamente que el Estado fracasó. Yo suscribo totalmente esa declaración de la legisladora Silvia Elías de Pérez, que fue una de las que planteó el rechazo a legalizar el aborto. Es decir, eso que pasó en Argentina es lo que está pasando en muchos países de América Latina, que gracias a Dios en muchos ha chocado con la realidad de mantener políticas públicas claras de orientación, de concientización y de educación, que es lo que nosotros planteamos, para evitar llegar a los niveles de aborto, trabajar para los embarazos en adolescentes, es decir, políticas públicas sabias, precisas, efectivas y claras en torno a eso. Trabajo antes que provocar, como muy bien dice, esta nueva tragedia a las mujeres, porque un aborto es una nueva tragedia a las mujeres. En el caso de las tres causales, yo digo siempre, aquí hay dos que los cristianos estamos absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que han metido la otra, que es un puente para querer legalizar el aborto, que es lo del incesto y la violación, que también estaba planteado allá y fue rechazado en Argentina. Porque, yo digo, es una vía, es un puente para tratar de meter la legalización completa del aborto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Mantener lo que dice la Constitución, el artículo 37 nuestro, que es muy claro, planteando que está penalizado. Y entonces, en los casos, porque nosotros somos más seres humanos, los cristianos somos más seres humanos que cualquiera, por lo que nos enseñó Jesús, en el sentido de lo que nos enseñó Jesús, de entregarnos por los demás, de ayudar a los demás, de servirle a los demás. Y en el caso de que haya una situación de vida entre un niño y su madre, lo que hay que hacer primero, el esfuerzo por salvarlos los dos. Eso es lo primero que hay que hacer, un gran esfuerzo por salvarlos los dos. En el camino la ciencia va evaluando una serie de situaciones y entonces llegará un momento donde se decidirá por uno de los dos. Nosotros no estamos en desacuerdo con eso. Ahora, lo primero que hay que decir es un esfuerzo por salvarlos los dos. Porque si usted dice salvar a la madre de una bebé, eso es legalizar prácticamente el aborto. Lo mismo que con la situación de incesto y violación. Nuestro planteamiento es que el niño no tiene la culpa de eso. ¿Por qué matarlo? Si él no tiene la culpa, no hay que matarlo. Hay que buscar políticas públicas que garanticen que ese niño siga desarrollándose normalmente y sea un hombre o una mujer de bien para la sociedad. Entonces, lo que pasó en Argentina me da la impresión de que va a seguir pasando aquí. Aquí, gracias a Dios, los legisladores, en su mayoría hasta ahora, han sido muy coherentes y muy claros en mantener ese rechazo. Este pleito lo ganamos cuando discutimos la Constitución en el año 2015. Esa misma discusión, porque así mismo como en Argentina es cíclico, aquí también es cíclica, y en todos los sitios es cíclico, porque siempre aparecen gente que quieren quitar lo que está aprobado. Y lógicamente, tienen todo su derecho, nadie se lo quita. Pero evidentemente que ya le ganamos en el 2015 este pleito, esta discusión, y nuevamente vamos a volver a ganarlo porque, como ustedes se han dado cuenta, cada vez más las tres causales pierden fuerza y efectividad cuando se hace el planteamiento correcto, porque detrás de
plantear las 3 causales, yo reitero que lo que hay es la intención de aprobar y de legalizar el aborto en la República Dominicana. Entonces, mantener lo que dice la Constitución, y en los 3 casos hay que tener una actitud humana, solidaria y cristiana, en los 3 casos. En el caso de un niño con problemas que no puede desarrollarse, hacer todo el esfuerzo médico unido con la oración para que pueda salvarse. En el caso de riesgo de la madre y del niño, hacer todo el esfuerzo primero porque ambos queden bien, y luego tomar la decisión que la ciencia, después de todo ese esfuerzo, establezca que es la más conveniente. Y tercero, en el caso de incesto y violación, no condenar a la muerte al niño porque él no tiene la culpa ni de incesto ni de violación. Yo sé que esta va a ser la orientación que va a seguir desarrollando la sociedad dominicana, y espero que cada vez que se presente esto en el Congreso, los legisladores, tanto los diputados como los senadores, actúen coherente con la esencia y el sentido humano, solidario y cristiano que caracteriza a todos nosotros los dominicanos.